Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Y el tema de este día es las divisiones en la iglesia. Texto, Primera de Corintios 3, del 1 al 8. Saca tu Biblia. Vamos a aprender algo muy interesante que nos ayudará a crecer como cristianos. En Primera de Corintios 3, versículo 1, nos encontramos con las primeras preguntas. ¿Por qué Pablo no podía tratar con ellos como cristianos maduros? Vamos a ver qué dice el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, sois carnales y andáis como hombres. En estos 3 versículos, Pablo nos muestra cuál era el problema de la iglesia de Corinto. Y ahí surge la primera pregunta. ¿Por qué Pablo no les podía hablar como a cristianos maduros? Y la respuesta es porque aún sois carnales. Haciendo un resumen del capítulo 2 de Primera de Corintios, nos encontramos con algo muy interesante. Nos habla sobre la claridad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahí podemos ver de que el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Y nos encontramos con que Pablo nos muestra 2 clases de seres humanos. ¿Y cuáles son? El ser natural y el ser espiritual. ¿Y cuál es el ser natural? El que desciende de Adán, porque ha nacido con una naturaleza pecaminosa y una inclinación a hacer el mal de cualquier manera. Que estas personas pueden hacer cosas buenas, pero que al final llevan algo que no está de acuerdo a lo que se mencionó al inicio. Y aquí podemos decir de que este tipo de personas son las que dicen: yo vivo y trato de no hacer lo malo y actúo como yo lo puedo hacer. Y el ser espiritual es el que tiene el Espíritu de Dios, porque al ser un hijo de Dios, comprende y discierne lo que es bueno y lo que es malo. Y siempre va a tener una percepción espiritual. Y en este capítulo 3 de Primera de Corintios nos encontramos con una percepción de Dios en lo que clarifica el servicio cristiano. Y aquí vamos a encontrar otro tipo de personas. Y esta vez lo vamos a encontrar entre los creyentes. Y la primera persona es el creyente carnal. Y este creyente carnal es el que actúa dominado por su naturaleza pecaminosa. Y la segunda, y los creyentes espirituales son aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, se dejan llevar o guiar por el Espíritu de Dios. En el versículo 1, vamos a tu Biblia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo les está diciendo de que no les podía hablar de otra manera, no les podía enseñar más de la palabra de Dios, porque no le iban a comprender, porque estaban actuando como niños. Un niño actúa de acuerdo a su imaginación. Aquí podemos entender de que él le habla de un cristiano desnaturalizado o un hombre carnal, porque aunque es creyente,
sigue siendo carnal, sigue pensando de la manera natural, carnal, o una mente pecaminosa. Y aquí nos podemos encontrar como un creyente que nunca ha dejado su infancia espiritual, porque siempre se va a notar la presencia de su naturaleza humana. Nos encontramos en que Pablo está haciendo una referencia sobre la carnalidad y la naturaleza espiritual. ¿Y cómo podemos saber de que es un creyente natural o un creyente carnal? Es la falta de discernimiento o percepción espiritual. Y miren qué interesante esta parte. Y no es porque no tenga el Espíritu Santo dentro de él, sino porque él no está creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Como siempre te lo he dicho, saca tu Biblia y vamos a aprender un poco más de Jesús. Esa es la única forma. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Dios? ¿Cómo podemos conocer más de Él? A través de su palabra. Por eso Él inspiró a muchos hombres para que todos nosotros tuviéramos este bendito libro donde aprender a lo que Él le gusta que un creyente espiritual haga y qué es lo que le desagrada o qué es lo que te separa de Él. Y es el pecado, cosa que no le ponemos cuidado, que nos estamos confiando como unos cristianos y caemos en un cristiano natural. ¿Por qué? Porque no podemos ver las cosas espirituales mientras no dejemos la pasada manera de vivir. Vamos al versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En este momento podemos ver que Pablo deja de mencionarle los asuntos espirituales y les comienza a hablar de la parte natural. ¿Y por qué no les habló de los espirituales? Porque no estaban preparados. Cada vez que un cristiano lee, medita la palabra de Dios, se está preparando para recibir más conocimiento de Dios. Y aquí podemos llegar a un punto en que Pablo se esmeró más para decirle qué partes o cosas estaban ellos cometiendo como carnales y que no lo habían notado. Se habían dado cuenta que estaban actuando de una forma pecaminosa o una forma de inmadurez. Y podemos decir algo, que en este momento es una gran mayoría de personas que están en las iglesias, que llegan a congregarse. ¿Por qué? Por la falta de inmadurez. ¿Por qué? Porque no les gusta leer, les gusta aprender. Y aquí resulta una pregunta. Un creyente carnal no puede llegar a obtener resultados espirituales, y entre ellos encontramos costumbres, actividades de entrenamiento y de convivencia social que constituyen la forma de vivir y de convivir con la sociedad. Y estas son propias de los no creyentes. Aquí Pablo podemos ver que estos son los dioses de los creyentes carnales. Es porque dejamos que la naturaleza física actúe en contra de la libertad. Y aquí nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las evidencias en un creyente carnal? Y aquí nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las evidencias en un creyente carnal? Vamos al versículo 3. Porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Encontramos las tres palabras que dan evidencia de un creyente carnal. Chequemos qué partes son las que nos están afectando para que desde este día pongamos en práctica esa parte que nos está afectando o nos está distanciando de la presencia de Dios. Si hay celos, si hay contienda o disensión. Hay muchas más. Pero entre ellas, estas son las principales que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Y hasta la fecha se están dando en las iglesias modernas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo o porque creemos que es normal. Y debemos ver qué son las cosas que nos están afectando o qué nos está separando de la presencia de Dios. Aquí podemos entender que Pablo nos exhorta a que no permitamos que la vida nos permita tentaciones flexibles. Hayan luchas y divisiones, y donde las personas no puedan controlar su temperamento, es ahí donde se encuentran los comportamientos carnales. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles parecían ser las divisiones mayores en la iglesia? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Me está preguntando Pablo. Si hay grupitos en su iglesia, en su ministerio, somos carnales, debemos evitar eso. Y la respuesta es exacta. Esas son las divisiones mayores en las iglesias. Yo soy de Pablo y el otro, yo soy de él. Y el otro, yo soy de Apolo. Estas divisiones marcaban la vida o la comunidad de Corinto. Y aquí podemos notar que ambos eran servidores de Dios. La diferencia, desde el momento en que tú y yo le servimos a Dios, no tiene que haber una división. Porque todos tenemos que estar enfocados en aquel o aquel que va a nuestro servicio o en aquel que nos llamó. Eso tenemos que hacer. No estar viendo a qué hace el otro bien o a aquel que el otro lo hace mal, sino que para eso estamos en una iglesia. Para eso estamos unidos en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? De Cristo. Porque Él vino para todos. No vino solo para uno o para un color. Pero aquí viene la parte más interesante. Y vino para todo aquel que en Él cree. Eso es lo más importante. Como dicen, la cena está puesta. Pero aquel que se va a sentar tiene que creer en Él. Aquí podemos encontrar que Pablo y Apolo eran dos servidores de Dios. Pablo había sido el misionero que había levantado la obra en ese lugar. Luego que llegó Apolos y por medio de reuniones predicó e instruyó a los creyentes, pero los dos servían a Dios. Y veamos lo interesante, que aquí los dos se complementaban y la gente no lo veía así. Vamos a la pregunta número 4. ¿Quién da el crecimiento si no es Pablo ni Apolo? Aquí esta pregunta nos viene a completar todo el paquete. Aquí podemos ver de que no es ni Pablo ni mucho menos Apolo. Muy entrenados estaban y tenían mucha sabiduría de lo que iban a hablar, pero es el Espíritu Santo de Dios que moraba
estaba en ellos para que pudieran llevar las buenas nuevas a todo este grupo de Corinto. Veamos qué dice el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vean lo interesante que es. Y eso según lo que a cada uno el Señor concedió. Ahí no está dando las respuestas. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ahí se completa nuestra respuesta. Que no es que el que da el crecimiento no es Pablo, ni mucho menos Apolo. El que da el crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Así es que si a ti o a mí nos toca hablar de Dios, no esperemos cosechar, no esperemos los halagos, no esperemos los aplausos. Esperemos que Dios dé el crecimiento en esa nueva criatura o en ese nuevo creyente. Nuestro deber es llevar la palabra de Dios a toda criatura. Aquí podemos ver de que no es el que siembra ni es del que riega, pero eso sí, el que siembra y el que riega, cada uno tiene su recompensa. ¿Por qué? Porque trabajamos con Dios y Él da de acuerdo a su voluntad. Aquí podemos traerlo ya a nuestro día. Aquí no es el que predica, aquí no es el maestro de escuela bíblica. Aquí la idea es que si Dios lo estaba usando, entonces el que se lleva los méritos es Dios. Entonces podemos notar que al que le debemos dar la honra y la gracia es Dios. Vamos al versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí podemos notar que en estos momentos hay muchas personas que Dios está usando y que ellos pueden estar haciendo las cosas de una manera diferente, de acuerdo con la personalidad de cada uno. Pero esto no significa que vamos a pensar que ellos lo están haciendo de una forma negativa. Aquí podemos notar de que a veces vamos a estar inconformes. Vamos a decir, es que no las hacen como yo las haría. Debemos dejar que las personas actúen si están llevando la verdad. No debemos meternos cosas que Dios ya ha diseñado. Aquí podemos entender que cada persona utiliza diferentes métodos. Puede utilizar muchos métodos, pero si están apegados a la palabra de Dios y no se sale de lo que Dios quiere que un creyente aprenda, Dios va a dar el aval para ese mensaje. En realidad, todos somos trabajadores del Señor y somos enviados por Dios. Para concluir, podemos entender de que las divisiones nosotros mismos como humanos las elaboramos. ¿Por qué? Porque cuando alguien está haciendo las cosas mal, es de llamarlo aparte y decirle, hermano, esto no es correcto lo que usted está haciendo. Pero no ponernos a que este es mi grupo y este es mi otro grupo. Debemos hacer las cosas. Recuerden, usemos los dones del Espíritu Santo.
para que de esta forma no caigamos siendo unos creyentes carnales. Debemos ser unos creyentes espirituales. Recuerda, nunca es tarde. Vuelve en amor a Dios. Nunca lo olvides. Y prepárate tu día. Recuerda que todas las cosas las vas a encontrar aquí. Si en un momento estás viendo las cosas realmente, es porque te estás alejando de la palabra. No tienes la lectura bíblica. Párate, haz un tiempo y entra en el gozo del Señor. Dios te bendiga.